Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a ver hoy la clase número 2 de la unidad 3, materias, seminarios de titulación. Vamos a recordar que en la clase pasada estuvimos estudiando todas lo concerniente al proyecto de investigación y también vimos algunos aspectos generales sobre la investigación en las carreras de grado desde los diferentes reglamentos, ¿no? El reglamento de régimen académico del Consejo de Educación Superior, el reglamento de régimen académico de la Universidad Técnica de Manabí y el reglamento de titulación también de nuestra Universidad Técnica de Manabí. En la clase de hoy nosotros vamos a estudiar el anteproyecto y proyecto de investigación. Ya detalladamente en qué consiste el anteproyecto y el proyecto de investigación. Por tanto, vamos a ver las generalidades de estos tipos de documentos, ¿no? Que hay que entregar con la finalidad de titularse. Recuerden ustedes que el anteproyecto se hace para cualquier modalidad, ¿verdad? Y ustedes tienen que tener una serie de ítems de cumplimiento en ese anteproyecto y también en el proyecto, ¿no? Entonces, vamos a ver que en el artículo 12, recordar, la estructura del anteproyecto es la siguiente. Tema, introducción, que la introducción lleva el planteamiento del problema, los antecedentes, justificación, objetivo general y específico, marco referencial, es lo mismo que marco teórico, que estado del arte, y aquí en el anteproyecto solamente se van a pedir como máximo 2 páginas. Y como mínimo en esas 2 páginas ustedes deben de tener 10 citas bibliográficas actualizadas. Cuando se habla de actualización, se habla de los últimos 5 años contando el año en que estamos. Así que nosotros diríamos 2020, 2019, 2018, 2017 y 2016. Pero como el año 2020 aún no concluye, se puede tomar información del año 2015, ¿verdad? Entonces serían esos 5 años. El diseño metodológico, que ahí ya vamos a ver estas partes en qué consisten cada una, los resultados esperados, el cronograma valorado y la referencia bibliográfica, que vuelvo a repetir, que son las mismas citas que se han tomado, que se han ubicado en el marco referencial, van a estar entonces asentadas en la bibliografía. En el tema debe ser un tema propio de la especialidad, específico, directo, que tenga que ver con la bibliotecología, documentación y archivo. Con solo leer el tema, cualquier lector debe tener una clara idea de lo que tratará su investigación. Cuando el tema involucra un lugar o un periodo específico, estos deben aparecer en el título. En la introducción se enuncia el qué, el cómo, el dónde y el cuándo de la investigación. Se trata de una visión panorámica de lo que trata el proyecto, introduce al lector de manera profunda, ¿no? Con una visión clara y suficiente sobre lo que se va a investigar. En ella también hay que tratar el problema de investigación, que puede ser de manera descriptiva para brindar una generalidad de en qué consiste ese problema, y también se puede formular la pregunta de investigación. La formulación de la pregunta es la columna vertebral del proyecto, debe ser absolutamente precisa, transparente, directa. Por tanto, cada uno de los términos y categorías utilizados en la pregunta serán objeto de elaboración en los objetivos, el marco teórico y la metodología. Es crucial que, además de pertinente disciplinarmente, la pregunta sea contestable y viable. Una pregunta contestable es aquella que, dado un encuadre metodológico específico, se pueden obtener los datos necesarios para que esta pregunta sea respondida. La viabilidad de la pregunta apunta más a las condiciones institucionales, ya sean presupuestales, sociales, políticas, que hacen posible o no contar el trabajo de campo y el acceso a las fuentes, ¿no?
En los antecedentes se realiza un bosquejo, un balance de aquellas investigaciones previas, anteriores, que son relevantes a la pregunta de investigación. Se hace una revisión bibliográfica, pero con ese objetivo de declarar qué trabajos previos sobre el mismo tema han sido elaborados, ¿no? Por ejemplo, si mi investigación es sobre la alfabetización informacional en bibliotecas académicas de Manabí, los antecedentes de mi proyecto son todos aquellos trabajos que han abordado este tema en Manabí, ¿verdad? Los antecedentes directos. Pero también hay un contexto internacional, nacional y regional donde yo tengo que ubicar mis antecedentes. Y lo que se busca precisamente con estos antecedentes es que se tenga claro qué existe, qué se ha escrito antes sobre mi tema y evitar que se repliquen estudios, ya sea por desconocimientos o porque no se consideren los aportes de los otros para llevar el estado del conocimiento a un estadio superior. En relación a la justificación, se elabora una argumentación de la pertinencia de la investigación. Pueden existir dos tipos de justificación, la pertinencia disciplinar y la pertinencia sociopolítica. La pertinencia disciplinar significa cuál es la relevancia de dicha investigación para la disciplina. Para plantearlo en otros términos, en el proyecto se debe argumentar por qué la investigación que uno está proponiendo es relevante, es importante, ¿verdad? Y en cuanto a la relevancia sociopolítica, ¿qué importancia tiene esa investigación para el contexto social fundamentalmente? Los objetivos es con qué finalidad se está haciendo la investigación. Casi siempre, o en la mayoría de las veces, se declara un único objetivo general y los objetivos específicos son los que van a dar cumplimiento a ese objetivo general. Madre. Que estoy en una clase, Milagro. Dale un beso, te quiero. En el marco referencial tenemos como máximas 2 páginas y 10 citas bibliográficas, conocido también como marco teórico o estado del arte. En este marco referencial, cada una de las categorías de análisis van a responder la pregunta de investigación. Por eso es que en el marco teórico no se pretende simplemente invocar a un autor, una escuela al cual se escribe la investigación, y mucho menos, que es lo que acostumbran a hacer, se va a ubicar una lista de definiciones de términos. Es necesario efectuar una revisión de la literatura disponible sobre el tema. Es necesario ver qué se ha escrito sobre ese tema, problema u objeto de nuestra investigación y desde qué perspectivas u orientaciones teóricas. Con otras palabras, qué estudios se han realizado y desde qué disciplina. El estilo de citación que se utiliza es el estilo APA. En cuanto al punto 7, que es el diseño metodológico, esquemáticamente se puede afirmar que la metodología es el porqué del cómo de la investigación, ¿no? Va a dar cuenta detalladamente de las razones por las que se va a investigar de una forma específica. Por eso la metodología no es un listado de técnicas. Hay que declarar el tipo de diseño, en qué tiempo se va a realizar, cómo, cuándo, bajo qué condiciones, con qué implicaciones, cuáles serían las técnicas, las metodologías. Debe ser esta metodología clara y específica, elaborando detalladamente cómo se espera producir los datos requeridos para responder a la pregunta de investigación. La metodología debe ser concreta, específica al proyecto de investigación. Debe quedar claro el procedimiento paso a paso de cómo se espera producir esta información. En los resultados se destacan los principales logros, los principales hallazgos, aportes que se espera conseguir con esa investigación. Y el cronograma se hace por actividades y meses.
permite ordenar en el tiempo las actividades relevantes. En general, el cronograma es presentando una tabla con columnas y filas donde se van ubicando las actividades. También hay una opción del diagrama de Gantt que permite elaborar cronogramas y esta opción es libre en internet, ¿no? Pero igual, esta es una forma viable. Usted hace esta tabla de filas y columnas y meses y va ubicando las actividades por meses, va marcando, ¿verdad?, lo que va desarrollando. Habrá actividades en que lógicamente, por ejemplo, se está escribiendo marco teórico y se pueden estar quizás haciendo algunas aplicaciones de campo. Se puede estar consultando expertos, se puede estar aplicando encuestas, en el caso que, bueno, que el proyecto requiera este tipo de técnicas y de métodos, ¿no? Entonces, eso significaría que puede estar trabajando en un mes en una cosa y también en la otra. Habría que marcar ambos meses, ¿no? La referencia bibliográfica, como les expliqué anteriormente, estamos manejando el estilo sexto de APA, todavía estamos trabajando con ese estilo sexto, también ya está el séptimo. Si alguien utiliza el séptimo no hay ningún problema, más actualizado, solamente que para lograr una uniformidad estamos trabajando con el estilo sexto, aún de APA. Aquí está entonces también el formato del informe final. Si ustedes tienen un buen anteproyecto ya realizado, con todas sus partes bien definidas, lo único que hay que agregarle a ese informe final, por supuesto, actualizar más información, pues ha transcurrido un tiempo, unos meses, desde que usted presenta el anteproyecto a que va a presentar el informe final, han transcurrido algunos meses. Eso significa de que obviamente tienen que actualizar información, por tanto tienen que ese marco referencial, que era de 2 páginas, tienen que ubicarle más páginas, tienen que ubicar más citas. Aquí eran mínimo 10 citas en el anteproyecto, usted tendrá que ubicar hasta unas 25 o 30 citas. Tiene que detallar bien su diseño metodológico. Tiene en el diseño metodológico de declarar población, declarar muestra, el tipo de muestra, si es una muestra probabilística, aleatoria, si es, por ejemplo, una muestra intencional, siempre por qué esa muestra. No es que usted pone que la población son las escuelas de Puerto Viejo y la muestra es el Colegio Cristo Rey, ¿ok? Puede ser, pero explíqueme entonces una muestra de carácter intencional. Pero intencional, ¿por qué? Porque quizás usted va a aplicar alguna metodología con la que ha venido trabajando previo a un convenio que existe en específico con esa escuela o por interés de la escuela que lo solicitó a la facultad. O sea, tiene que existir un porqué. No hay una muestra intencional porque se me ocurrió por algo. Entonces, eso hay que ponerle una muestra. También los recursos humanos, los recursos materiales y los resultados esperados, porque ahí están los beneficios, ¿no? De por qué estoy haciendo ese proyecto de investigación, el cronograma con actividades y la bibliografía. Todo eso va en el informe final. O sea, el informe final es un documento, como su palabra lo indica, con la que usted se va a titular, es el que finalmente se entrega a la comisión de titulación para que le den el paso a la exposición, ¿verdad?, de su trabajo, a su defensa y lógicamente a su incorporación después, ¿no?, como profesional. Pero ese informe final tiene como base el anteproyecto que ya usted entregó. Por tanto, un anteproyecto muy bien escrito es fundamental, lógicamente, para un proyecto final de investigación, porque ahí solamente quedaría acomodar algunas cuestiones, ¿no? Aquí ya yo expliqué en la clase anterior el tipo de hoja, hay 3 partes de ese informe escrito, una parte preliminar, donde ponemos el tema, la dedicatoria, los agradecimientos, una certificación del director de tesis, una certificación del Tribunal de Revisión y Sustentación, la declaratoria, el índice de contenido, el resumen en español y inglés. Luego hay una parte principal que, de acuerdo con la modalidad escogida, es el orden que llevaría, que sería lo que hemos visto anteriormente. En
la diapositiva anterior. Y por último, existe la parte referencial, que ya habla de presupuesto, cronograma, bibliografías y anexo, que también está presente en la diapositiva anterior explicando lo del proyecto. En resumen, para asumir un proyecto de investigación como culminación de estudio, debe de tener claras las reglamentaciones del Consejo de Educación Superior y de la Universidad Técnica de Manabí, organismos e instituciones rectoras de las políticas universitarias, ¿verdad?, que tienen que ver justamente con ustedes acá. Como en toda investigación, es puntual tener un tema claro, que sea viable, con una problemática a resolver, donde se pongan de manifiesto las competencias adquiridas en la carrera. Lo primero a realizar es el anteproyecto. Toda vez que este anteproyecto se apruebe, se trabaja con vistas al informe final, siguiendo las pautas del esquema que se mostró, ¿no? Entonces, me queda indicarle los documentos para que ustedes revisen y también invitarlos a que vayan pensando en cómo construirían ustedes un anteproyecto con el tema con el que desearían incorporarse, graduarse de sus estudios como licenciados en bibliotecología, documentación y archivo. Podrían ver los núcleos de la especialidad, pudieran ver las diferentes materias que ya ustedes conocen, y justamente nosotros hemos trabajado acá con séptimo nivel con la malla curricular de ustedes en la asignatura de métrica. Esto les ha permitido tener una panorámica, ¿verdad?, de todas las materias que han visto y también las que les quedarían por ver, y pudieran tener una visión general de con cuál tema pudiesen ir trabajando. También recordar los proyectos que tenemos en nuestra carrera, el proyecto de métrica del doctor Chaparro, el proyecto de lectura del doctor Edinson, el proyecto de alfabetización mediática del magíster Kepler Rivadeneira, perdón, y el proyecto de bibliotecas médicas de la magíster Lila María Saltos, y el proyecto de alfabetización informacional que estoy liderando yo. Entonces, cualquiera de esos proyectos tiene capacidad para que los estudiantes puedan investigar algunos de esos temas, ¿no? Por ejemplo, todos trabajamos en los mismos proyectos. Yo lidero alfabetización, pero trabajo con el proyecto de métrica del doctor Chaparro. El doctor Chaparro trabaja conmigo también en alfabetización. Kepler también trabaja conmigo en el proyecto de alfabetización, la magíster Teresita también trabaja la magíster Ormaza. Yo trabajo también con el proyecto de la magíster Lila María Saltos. Es decir, también el doctor Morales trabaja en los proyectos de métrica, en el proyecto de alfabetización informacional. Estamos los docentes involucrados nosotros en varios proyectos, independientemente de que dirigimos uno en específico. No, yo dirijo el de alfabetización informacional y ellos dirigen cada uno sus proyectos, pero eso no quiere decir que yo no trabaje, por ejemplo, con el doctor Chaparro. Justo yo estoy tutorando 2 trabajos, uno que ya terminó, estamos en la fase de búsqueda de la revista para la publicación de un estudiante que es de métrica. Y recién ayer formulamos un tema para trabajar con otro estudiante también de métrica. Y tengo también mis tutorados en mi proyecto directamente de alfabetización informacional. Tengo un estudiante que ya está en la fase de revisión. Tengo 2 tesis de maestría que se están elaborando, 2 tesis doctorales que se están elaborando y otros trabajos que también estamos realizando allá, como artículos, capítulos de libros, manuales de buenas prácticas. O sea, hay todo un trabajo en el proyecto. Entonces, si ustedes desean alguno sumarse a estos proyectos, pues esto le da la posibilidad de ya tener una idea de por dónde ir trabajando, ¿no? Porque de eso se trata, de organizar la ciencia por proyectos, por grupos de investigación. Todos formamos parte de un grupo que yo lidero, es el grupo de comunicación y cultura de la facultad. Justamente ese grupo tiene los proyectos que les mencioné, están bajo mi dirección
y de esos proyectos forman parte los docentes. Obviamente, Lila María trabaja con un grupo de docentes, el doctor Chaparro también trabaja con otro grupo de docentes, el doctor Edinson Zambrano también trabaja con otro grupo de docentes, el magíster Kepler Rivadeneira también trabaja con otro grupo de docentes, y bueno, ahí cualquiera de ellos que esté trabajando en el proyecto puede tutorarles a ustedes el trabajo de titulación, y lógicamente ustedes trabajarían bajo esas direcciones, esos lineamientos. Bueno, como siempre, reiterarles los buenos días y exhortarlos a que ya vayan buscando un tema con el cual puedan ir trabajando.